tardes, muy buenos días. En cuanto nos estén sintonizando, estamos en el capítulo número 11 de La Sobremesa. Estamos muy contentas de que nos vuelvan a conectar, sintonizar. No sé cómo se dice cuando es con stream, la verdad, como con... No sé acompañarnos. Porque además volvimos a estudio. Volvimos a estudio. Después del eventazo de la semana pasada, junto a Casa Prisma, volvimos a estudio. Exactamente. Para quienes tuvieron el orgullo y el placer de escucharnos en vivo, sobre todo, ¿no? Total. Y además, ese fue tiene épica, porque de La Sobremesa, porque si bien, fue una mezcla de los 3 programas, pero nuestro particularmente hubiera sido el 10. Si salíamos esa semana. El 10º capítulo, exactamente. Yo estaba pensando si es 11º, si es. No, acá ya empecemos así 11. 11, ya. Basta, que creo que ya queda no. extraño, ya me empiezo a poner rara. No somos la monarquía de Coso. No. Número 11, programa número 11. Y así vamos a seguir. Está bien, esto no es una democracia. No. Bien. Dicho esto. Cariño, ¿de qué vamos a hablar hoy? Estaba pensando que nosotros, como ustedes saben, o para quienes no saben porque nos están mirando por primera vez, nosotros acá buscamos profundizar temas que son históricos, pero que tienen algún anclaje actual o alguna característica distinta. Y el que vamos a hablar hoy, no sé si en la actualidad, se lo vamos a preguntar a nuestra invitada, tiene diferencias con el pasado. Porque el tema de hoy es el duelo o los duelos. Le pongo singular porque siempre titulamos todo en singular, pero el duelo. Ay, para mí tiene una súper diferencia, pero lo vamos a discutir, por supuesto, ¿no? Pero me parece que tenemos una súper diferencia de cómo vivían la tristeza las generaciones anteriores o cómo vivían el duelo las generaciones anteriores. Pero no te digo generación, porque yo sé, si hay diferencias, depende en qué parte del mundo estés. Ok. Pero no sé si, ese dolor o ese proceso cambió, hay algo como de la cosa acelerada de esta época que lo modifica también para mal, pero preguntémosle a ella. Vamos a presentar a la invitada, por supuesto. Tenemos acá a Viviana Poggio, que formó parte de Hijos Paraná y además está terminando la licenciatura en Psicología. Hola, Vivi. Hola. ¿Cómo andás? ¿Cómo están? Muy bien. Bienvenida Muchas gracias. al mono y a la sobremesa. Me pone muy contenta que estés acá. Gracias. Y vamos a rosquear, porque es un poco lo que de esto vivimos y es lo que hacemos. Y queríamos, un poco preguntarte, sabemos que tenés, un trabajo, un trabajo de licenciatura, ¿es? Sí, corregime, un trabajo final para la licenciatura, sí. ¿Y de qué trata? Sí, el trabajo final en el que estoy ahora se llama El Festilorio. Se llama Entre la fiesta y el velorio, el Festilorio. Y es, en este caso en particular, es un estudio de caso. Lo encaré así desde la metodología de la investigación y cuenta una experiencia que me tocó vivir, pero la cuento en tercera persona, no es que la cuento como protagonista, sino que me resultó un tema que enlazaba muchas cuestiones que vos traías en esto de que la época, el duelo, las pérdidas, los rituales, el para qué, ¿no? La historia puntualmente del Festilorio es un acontecimiento, una ceremonia que se lleva a cabo acá en provincia de Buenos Aires para despedir a los restos de la mamá de una compañera militante de Hijos que estuvo desaparecida desde el año 78 y cuyos restos el equipo argentino de antropología forense identifica en el cementerio de Magdalena en el año 2013. Entonces, gracias a esa identificación, se logra una partida de defunción de Leticia Oliva, que es la mamá de nuestra compañera. Y se identifican los restos, se identifican las huellas, en realidad, de Leticia. Y no podemos hacer mucho con eso porque nos desborda la situación. Y Laura demoró 10 años en decidir que quería hacer una ceremonia para despedir a su madre en el cementerio de Magdalena. Para eso organiza una reunión en la que somos invitadas sus amigas, 17 mujeres que viajamos desde distintas partes del país, mayormente desde Paraná, pero también desde Buenos Aires, desde La Plata, y acompañamos a Laura al cementerio a despedir a su mamá.
Entonces se reúnen en esa ceremonia el dolor de la despedida y la alegría del reencuentro de los restos y a su vez la reunión de amigas y la fuerza de las mujeres haciendo una ceremonia ritual. Entonces decidimos ponerle como nombre el festilorio, reúne la fiesta y el velorio. A partir de eso empiezo a trabajar cuestiones que tienen que ver con estos momentos. Vos decías lo del duelo, cómo se transita el duelo, por qué el duelo. Bueno, acompaño mi carrera de licenciatura en psicología haciendo foco en este tipo de cuestiones. Y bueno, ahí surge el festilorio. Entonces lo llamamos así. Ahora ya tiene su nombre propio, el festilorio. Y quienes fuimos al festilorio somos las festilorias. Tienen. Así que tiene toda una marca. ¿Sabes qué? Pensaba, primero, dos cuestiones, pero primero, que vos hablabas también del encuentro, digamos que eso siempre nosotros lo hablamos acá y creo, he sabido que siempre nos potencia, pero me parece como lo importante, como de ese encuentro y ese apoyo, sobre todo, digamos, en este primer caso a tu compañera, de la comunidad de sus amigas, digo, ¿no? Como también, además del ritual de la despedida, y verlo gráficamente y poder entender que esa persona, bueno, no está, pero que lo puedes ver, pero digo, también, bueno, ese espacio de encuentro para sentirte apoyada por tus amigas en un momento de vulnerabilidad, digo, ¿no? Me parece como que también eso es muy fundamental, y no sé, lo pensaba como en un versus de ahora que estuve leyendo, preparando esto, y vi que hay velorios express, por ejemplo, como una cuestión de que uno pasa con el auto, toca bocina, y digo, bueno, qué compleja esa interrelación entre lo importante que es estar presente ahí, por ejemplo, para una amiga, una compañera, y una época en la que hasta el fallecimiento es algo acelerado. Sí, yo en realidad creo que es muy difícil generalizar en estas cuestiones porque tienen que ver claramente con la particularidad, ¿sí? Creo que estamos efectivamente en un tiempo acelerado que nos invita a que la vida es express, por lo tanto la muerte debería serlo también a modo trámite. A veces no es tan así. Pensaba en esto de simbolizar la muerte, ¿no? Hay todo un registro de pérdida, que la muerte no tiene manera de ser nombrada por lo definitiva de la pérdida, que digamos, estamos atravesados todo el tiempo por las pérdidas desde las más chiquititas hasta las más significativas. El ser humano es eso, es ir perdiendo todo el tiempo. Y bueno, ¿qué tan significativo resulta el otro para dedicarle un tiempo de nuestro dolor a su pérdida? No es lo mismo perder a alguien muy significativo que acompañar a alguien que perdió a alguien significativo. O sea, se van dando los distintos casos. Lo que sí creo es que es una invitación también a pensar el tema de la muerte dentro de nuestra cultura, ¿no? Estaba pensando en lo que vos decías en relación como algo muy occidental, ¿no? O sea, exacto. Esto de con una bajada de que la muerte es algo muy solemne, muy triste y que tenemos que, bueno, el tiempo de luto y el tiempo de, como algo como muy, o sea, como pacato en ese sentido, como me suena como medio esto de, bueno, ¿cómo vamos a los velorios? ¿Qué es lo que hay que hacer en los velorios? O sea, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo se comporta con la persona que pierde? Y a mí siempre, a mí me gusta mucho la literatura y pensaba que siempre es un escenario muy lindo los velorios para hablar y para hacer historias. Y siempre, cada vez que voy a uno, me parece re loco que la gente se ríe mucho en general, o se hacen chistes, o como que hay una emoción dual entre recordar a la otra persona. Yo pienso en realidad que es esto, después voy a tirar un chivo de algún libro que estoy leyendo como para variar,
pero esto de que el duelo no es necesariamente solamente triste, o sea, que el duelo no es solamente como tristeza y desolación y nostalgia, sino que hay algo lindo del recuerdo del otro, ¿no? Como de lo que quedó del otro, sobre todo también. Es muy interesante eso que vos decís, porque a mí lo que me parece, y a partir también de una lectura que cayó en mis manos no hace tanto, que, bueno, la definición de duelo dice que es un efecto por la pérdida, ¿no? que ha sido de algo que ha sido significativo para nosotros, no necesariamente una persona. Uno puede duelar una casa, un trabajo, una relación, pero tiene que haber habido algo importante para que el duelo sea un efecto. Y en tanto efecto, también en los textos de psicología se dice es un afecto penoso. Sí es cierto, pero el afecto penoso, más que por lo que se perdió, a mí me gusta pensarlo, que el afecto penoso surge cuando aparece el potencial, cuando decir, ay, ahora ya no va a poder, qué bueno hubiera sido lo que no fue. Lo que no fue nos deja el afecto penoso, no tanto el recuerdo de lo vivido o de lo transitado, sino cuando el potencial se cuela en lo que hubiera podido ser el deseo si claro. no hubiera pasado lo que pasó. Cómo me hubiese gustado que mi padre vea a mis hijos crecer. Claro. Cómo me hubiera gustado continuar en este trabajo para determinada cosa. O sea, ese potencial de lo que no pasa es lo que trae el afecto penoso. Y no tanto el recuerdo, porque como vos decís, si en un velorio la gente se pone a recordar anécdotas de la persona que acaba de morir, las anécdotas no van a traer al recuerdo ese afecto penoso. Claro. Es otro el afecto que circula en el recuerdo. Sí me parece importante esto de pensar lo que ya no va a hacer con eso, claro. ¿no? Sí, o lo que se fue con esa pérdida también. Claro, la posibilidad de que con esa persona, con ese lugar, con esa relación, algo nuevo podía pasar. Haber pasado y no pasó. Sí, como ponerlo desde un lugar de actividad o de operatividad. Sí, o puro más allá. afecto, Claro. o puro afecto, pero digo, en el potencial. Ahora, si aparece el recuerdo, ya circula otra emoción. Entonces, bueno, el duelo es un tema complejo, porque depende también, esto que decíamos, a quién estamos duelando, a qué estamos duelando, qué es lo que entra en el duelo, pero que es diferente a otros tiempos, por lo menos a lo que nos han contado que eran los duelos en otros tiempos, sí. De hecho, yo tengo una foto muy hermosa de mi abuela, que eran 12 hermanos, de las cuales 7 eran mujeres, y cuando mi abuela nace, que es más pequeña que todas sus otras hermanas, muere su padre. Entonces hay una foto donde están sus 6 hermanas vestidas de negro y ella, la pequeña, de blanco. Precioso. Claro, Es preciosa la foto, es preciosa. Y digo, bueno, el duelo, el luto, es esa cosa de quedarse en el afecto penoso durante un tiempo por respeto al que ya no está. Esos duelos marcados por el ritual, y sí, empiezan a tomar otra forma en esta época. Están siendo distintos, ya no es del mismo modo. Tienen otra forma, incluso en otras culturas. Tenemos mucha información sobre lo que pasa el Día de los Muertos en México. Claro. ¿No? Hay una especie de celebración y al mismo tiempo traer al muerto y que venga y que coma y que baile con nosotros, ¿no? Es muy, muy propio de cada cultura también. Estuve leyendo ayer, 2 cosas. Estaba haciendo justo una columna para otro lugar sobre literatura y duelo, porque la intenté economizar cuestiones, pero me puse a leer La muerte de Iván Ilich, de Tolstoy, que es una novela muy cortita, que habla un poco en realidad de lo que pasa socialmente alrededor de la muerte, y es esto de que Iván Ilich es esta persona importante que se muere, y lo que al autor le da pánico y miedo es cómo manejan los otros la muerte del personaje. Y es que se duela en términos como lo que hablábamos de tu abuela, en las cuestiones protocolares, el negro, el tiempo que hay que esperar y todo lo demás. Pero además hay todo un círculo de la gente pensando en el ascenso que le van a dar por la muerte de este tipo.
Entonces es ¿Cómo como se van a beneficiar a partir de la muerte de alguien? la muerte de alguien. Entonces, a mí hay algo de la ausencia en esos términos que la veo mucho, especialmente en nuestros tiempos, donde hay algo más express en ese sentido. Y es como, bueno, ya te tenés que poner a laburar, ya te tenés... El otro día hablaba con un compañero que me decía que se había tomado licencia porque se había fallecido la mamá. Y que le habían dado 20 días de licencia. Y que él se quedaba como preguntándose, de repente es como, ¿es suficiente? O sea, ¿son 20 días suficientes como para llorar a mi mamá y dejar de venir a trabajar? ¿O necesito más tiempo? ¿Me dan más tiempo? ¿O esto está como contemplado? Como de que el duelo es algo medio subjetivo para cada uno y que a cada uno o sea, sobre todo que es esto, o sea, siento que no hay recetas, como que no es, bueno, para vos está bien trabajar, para mí está bien faltar, para mí está aislarme del planeta y no ver nunca a nadie más, o bueno, lo mismo. Sí, me interesa esto que decías del tema del contexto social, ¿no? Un poco trayendo el motivo del trabajo del Festilorio, que tiene que ver con qué se pudo hacer con los desaparecidos en tanto esa muerte no inscripta. Digo, ¿qué pasa con lo social? Claro. Cuando no hay posibilidades de la inscripción real de la muerte, porque lo que vos contabas con este libro, esta persona se muere y la sociedad sabe que está muerto y decide qué va a hacer a partir de ahora con esta persona que ya no está y quién va a ocupar su lugar y etcétera, ¿no? Digo, estos duelos particulares que nos tocaron transitar, duelos interrumpidos, duelos congelados, llámese de distintas maneras según los autores, tienen que ver con que, alguien no está más, pero ¿está muerto? Claro. ¿Podemos darlo por muerto? ¿Es la figura de presunción de fallecimiento, claro, ausencia con presunción claro de fallecimiento? ¿Está verdaderamente muerto? La certificación en términos de constatación da a lo social un estatuto no solamente en relación a la persona que ha muerto, sino a todo el contexto. Claro. ¿No? Y bueno, me parece que parte de lo que festejábamos con el Festilorio, lo del Festi, tenía que ver con decir, bueno, efectivamente, ahora tenemos la constatación y ya no hay que buscar más. Ya podemos empezar a pensar en lo definitivo de la muerte de alguien porque está constatado. El tema es cuando eso no pasaba. Claro. Y ahí es donde nosotras tuvimos, me parece, la fuerza de decir, bueno, el festejo tiene que ver con que finalmente y por fin la sociedad puede decir, bueno, esta persona... Claro. Está muerta, la hija es huérfana. Claro. Sí, te nombra desde otro lugar. Te ubica en otro lugar, te nombra desde otro lugar y te posibilita otras cuestiones. Sí. Esto que decía ella en relación a, bueno, fulanito no está más, ¿quién va a ocupar su lugar en el trabajo? Por ejemplo, ¿no? Me parece una cosa así fría, pensada desde un lugar poco afectivo. Pero en la familia, cuando hay alguien que muere, el resto de la familia se ordena. Claro. Y bueno, en el caso de que nos tocó pasar de la desaparición de nuestros padres, a nosotros lo que nos pasaba puntualmente era que no teníamos certeza de la muerte, por lo tanto no se podía inscribir, por lo tanto no se podía hacer ningún movimiento que dijera, bueno, a partir de ahora nos ubicamos en otros espacios, dentro de la familia y en la sociedad también. Claro. Yo les voy a contar una anécdota. Cuando me inscribí para estudiar odontología, tenía 17 años, mi papá hacía 6 años que estaba desaparecido. Y en la planilla había que registrar nombre, apellido, nombre del padre, vive. Claro. Y había 2 cuadraditos. Uno decía sí, el otro decía no. Y yo me quedé pensando. No podía responder a esa pregunta porque no tenía certeza. Yo lo cuento como una anécdota y parece que es, no sé, nosotras en el grupo de amigas que nos ha pasado este tipo de cosas hasta nos reímos. No sabe ni contestar sí o no. O sea, es sí o no. Pero bueno, tiene todo un peso, una impronta que ubica esto en relación al duelo, en relación a la inscripción social, lo que los otros saben que pasa o no pasa. ¿No?
Es un tema que resultó complejo para la sociedad argentina y sigue resultando complejo. Bueno, en ese sentido también me parece como que, digamos, como una reparación histórica y simbólica, el hecho de poder saber dónde están las personas desaparecidas, te ubica en otro lugar, no voy a decir como de igualdad de condiciones porque es muy cruenta y muy terrible la historia, pero de poder decir, por ejemplo, en los registros laborales, simbólicamente, bueno, esta persona no abandonó el cargo, fue víctima de desaparición forzada. Digo, te ubica ante el resto de la ciudadanía que perdió también a un familiar en otro lugar. Totalmente. No más equitativo porque, repito, es el episodio más cruel de nuestra historia, pero ante las posibilidades de hacer simbólicamente, sí me parece, ¿no? Que hay como que esa reparación que también sirve para eso. Esa información sirve también para eso. Y también para que sea como menos abstracta y menos lejana y menos innombrable la muerte. Como decir, bueno, yo sé ahora qué pasó, dónde pasó y cómo pasó. Y me parece que te ubica como en un lugar más terrenal de alguna forma. Sí, los otros días, trayendo esto que vos decías de lo actual, leía una noticia que en Tucumán, en el Pozo de Vargas, se estaban haciendo excavaciones. El equipo argentino de antropología forense encontró 4 miembros de la misma familia: padre, madre y 2 hijos. Entonces, yo me ubicaba en esa situación familiar, sí, porque eso ocurrió hace 30 y pico de años, 40 y pico de años. No sabemos ni siquiera, sabemos cuánto, pero cuánto tiempo se sostuvo una incertidumbre, Sí, ¿quiénes eran sus amigos? ¿Quién era el resto de la familia? ¿Me entendés? Sí, sí. La familia que queda, que busca, que dice, no puede haber desaparecido 4 personas de la misma familia. ¿Dónde están? Que busca, dedica a la búsqueda gran parte de su vida. Y de su identidad también, claro. De su identidad, de su energía, de sus posibilidades de hacer otra cosa. O sea, el encuentro de los restos, que es lo que nosotros celebramos en el Festilorio, posibilita de alguna manera dar cierre a esas cuestiones. Entonces eso también lo celebramos. Claro. Porque Laura, mi amiga, ya no va a buscar más a su mamá. Y la buscó durante años. Entonces celebrábamos eso también. O sea, ¿cómo podés celebrar y al mismo tiempo estar enterrando? Y sí, y ella con su humor muy particular que la caracteriza, dice, mi mamá ya estaba enterrada. Yo no enterré, ya estaba enterrada. Claro. Yo no sabía dónde nomás. Claro, hubo una localización, hubo un tiempo, hubo un lugar, hubo una marca con el nombre de Leticia Oliva, que es la persona a la que durante tanto tiempo buscamos, que posibilitó, bueno, un festilorio, posibilitó que hagamos eso. ¿Sentís que esto me lo estoy preguntando ahora, en realidad? Sí. No estaba en el guión esto. No, pero ¿había un guión? Quizás, no lo sé. No, pero estaba pensando en realidad como si hay algo, creo que ya lo respondiste, pero el duelo no es lineal, ya un poco lo discutimos, como esto de cada persona y en cada situación y en tu situación en particular también. Pero pensaba esto de, ¿sentís que se suspende un poco el duelo cuando no hay referencia de la muerte directa? Como esto de, o se atraviesa distinto, o cómo... Sí, a mí particularmente me parece difícil definirlo, el duelo. Ya empezando por definirlo, los textos freudianos de 1910 hablan de duelo como un trabajo, ¿no? Como que hay que ir sacándole todo la investidura, dice él, o sea, como dejando de poner toda la energía, la fuerza y la atención ahí para empezar a pensar en otras cuestiones. Y en ese texto, que es Duelo y Melancolía de Freud, que es un clásico, él habla de duelo normal y duelo patológico. Y dice que cuando el duelo es patológico es porque uno no termina nunca de desprenderse de ese objeto amado, en el caso de un muerto, y si no, un objeto abandonado o un objeto con el cual uno ya no tiene que seguir vinculado afectivamente. En vez de hacerlo progresivamente a modo de trabajo, se queda anclado ahí. Claro. Y eso se transforma en un duelo patológico y él en ese momento lo nombra melancolía. Pero estamos tratando de corrernos de ese espacio de duelo normal o patológico, porque
estamos ya saliendo del positivismo que dice lo normal es esto, lo patológico es esto. Estamos entrando en un terreno de subjetividad donde lo normal y lo patológico toman otro tinte. Entonces, no es por cuestión de tiempo, no es por cuestión de modo, no es un trabajo que uno inicia y termina con un resultado. Pensamos en el duelo como otra cuestión, ¿no? Que tiene que ver más, a lo mejor con un proceso, a lo mejor con definir qué tan importante era esa situación que nos convoca a estar pensando mucho en eso que ya no es. Entonces, bueno, revisar un poco los conceptos históricos en términos de duelo, porque si no caemos en estos 20 días, ¿alcanzan para duelar a una madre? Claro. No se puede reglar, ¿no? Hoy dos cosas. Hoy lo leía Jodorowsky, ¿se pronuncia? Creo sí, que, Alejandro Jodorowsky. Que él decía, y me dio como justo además me cayó en sugerencias de esas cosas que claramente el celular te está escuchando, que él explicaba que a su papá no lo lloró, que a su papá cuando se murió, nada, que le parece, nada, o sea, que no había sido un buen padre, que no lo había amado, qué sé yo, y que él encontraba en eso como una repercusión de por qué él sí amaba a sus hijos, digamos, o sea, en ese espejo, pero hacía un paralelismo con que sí había llorado a su gato. Y que había llorado a su gato con una angustia terrible y con bastante culpa por no haber llorado a su papá de la misma manera. Entonces, como que es esto de los afectos, ¿no? O sea, de cómo el amor o cómo también esa obligación de duelar a ciertas personas o la obligación de no duelarnos es como, bueno, esta persona no fue tanto. O sea, la sociedad te impone de alguna manera, es como qué fue tanto para vos o qué no fue. O qué debería hacerlo sobre todo. Es como, bueno, ¿cómo no vas a llorar la muerte de un padre, la muerte de una madre, la muerte de un hermano? Y por ahí, nada, o sea, claro. O no significó nada, o el otro fue mala gente. No, sé. O el llanto a veces no es sinónimo de tristeza o de pérdida. Y a veces el llanto no sale. También. Claro, no sale después, sale cuando se muere el gato. Y vos decís, epa, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? El llanto está acá y no está acá, y bueno... También eso tiene que ver con cómo nosotros habitamos los espacios afectivos, ¿no? Pero estaba pensando también en lo del ritual. Que yo cuando hago el trabajo del festilorio me encuentro con las definiciones de rituales. Okay, como que por ahí el ritual habla de algo mucho más esquematizado, socialmente aceptado, el velorio mismo como un ritual donde la sociedad asume que esa persona ha muerto y bueno, y ahí hay un ritual que se hace de determinada manera, durante determinado tiempo. La persona está ahí para que la gente vaya y vea que efectivamente ha muerto, no sé, bueno, un ritual. El ritual podría ser, no sé, tiene bastante que ver con lo religioso, también en el sentido de que no se pueden mover mucho las formas. Cuando hay un ritual de casamiento, más o menos ya se sabe lo que va a ir pasando. Y en ese sentido, poner a jugar en realidad el concepto de ceremonia más que de ritual. Porque la ceremonia, ahí hay una autora que a mí me encanta, que es Mercedes Minichelli, que ella dice que la ceremonia, como toda creación humana, tiene la posibilidad de poner a jugar otras cosas que son más del orden de lo creativo. Total. Entonces la ceremonia afloja un poquito y da otro margen y posibilita jugar con fiesta y velorio en lo mismo y permite, qué sé yo, que la ceremonia del velorio haya una canción y... Sí, ¿no? y también me parece que por lo que vos nombrás, digamos, yo no conocí a la autora, pero otra cercanía con eso que por ahí se vuelve un poco tabú, que es la muerte, por ejemplo, que es nombrar a veces a ese muerto, me parece que implica otra cercanía, como decir, bueno, estamos tocando el fondo. Bueno, digámoslo, ¿qué otra cosa mala puede pasar? Claro. Y yo en ese sentido, hablando de ceremonias y de tradiciones, te quería preguntar, pues, se me vino recién como pensando en, bueno, hay rituales o ceremonias que nosotros conocemos mucho, como son por ejemplo los velorios, que tienen que ver con duelar un fallecimiento. Pero ¿se te ocurren otras ceremonias para otros duelos que no tengan que ver con la muerte? Mira, nosotros en una época teníamos la costumbre de hacer una ceremonia cuando una mujer estaba
ya pronta a tener su bebé. Ahí va. No tiene que ver con el baby shower, que lo veo más ritualizado en el sentido de que lo que hay que hacer, sino que la invitábamos a esa mamá futura, o sea, que era mamá en proceso de parir. La invitábamos, por ejemplo, a pasar por un túnel que le hacíamos con las manos, todas las que ya habíamos sido madres, para invitarla a que transite ese caminito hacia la maternidad, por ejemplo. Una ceremonia que se nos había ocurrido hacerla porque... Entre amigas, claro. Claro, entre amigas. O la ceremonia de Año Nuevo. Claro, es verdad. Nosotros para Año Nuevo hacemos todos los años una ceremonia que tiene que ver con prender fuego y anotar en un papelito 3 agradecimientos para el año que se va, gracias por esto que trajiste, y 3 expectativas para el año que viene, qué nos gustaría que pase. Y después quemamos los papelitos. Es una ceremonia. ¿En qué sentido? La creamos nosotros, no tiene ningún... Claro. Y también habla de una pérdida, porque en realidad no es algo que perdimos, pero que sí o sí no te queda otra que dejarlo porque no decidimos cuándo se acaba el año. Es que todo el tiempo son pérdidas. Esto es lo que yo Claro. te decía al principio. Todo el tiempo estamos perdiendo, si lo pensamos. O sea, estamos dejando de hacer eso. Este año se termina y no va a volver. Sí, no podés hacer que vuelva tampoco. Está, listo, terminaste, vamos por otro. Eso y bueno, como lo de todos los días, ¿no? Hay un texto muy hermoso que se llama "No es difícil dominar el arte de perder". Y habla de eso, de que hay que acostumbrarse también y hacer parte del día a día todo lo que vamos perdiendo en el día a día, porque si no fuéramos perdiendo no tendríamos la posibilidad de ir tomando cosas nuevas también. Claro. Sí. Yo ayer estaba leyendo, porque más me quedé leyendo bastante, que recomiendo mucho si no la han leído. Rosa Montero tiene una novela preciosa que se llama La ridícula idea de no volver a verte. Sí, es hermosa. Que es preciosa. Ella hace un paralelismo, se obsesiona un poco con Marie Curie y con que a ella se le muere el esposo en básicamente le aplasta la cabeza una carreta, lo cual es como trágico, totalmente trágico, y de un día para el otro, así de una tarde para la otra. Y ella en los diarios hace como una especie de paralelismo entre su novela y su experiencia con su marido que estaba enfermo y falleció. Y me parece, primero que precioso, hace fotos y descripciones sobre su marido, sobre Marie Curie, hace como una especie de paralelismo constante. Y esto de que me parece muy lindo, algo de, que también es un concepto medio literario, de sobrevivir al otro adentro nuestro, como que va en contra de toda la reglamentación del duelo, donde tenés que soltar y donde tenés que dejar ir, y de que bueno, el duelo en un momento ya está, y que el otro forma parte constitutiva nuestra, o sea... Claro, pero en ese sentido me parece que el concepto de dejar ir al otro no es olvidarlo para siempre, es dejarlo ir en la materialidad en la que lo conocimos, pero efectivamente se queda. Claro. Efectivamente se queda, porque ahí es donde yo digo que está bueno pensar que el afecto penoso aparece cuando uno proyecta lo que no fue. Porque si vos te quedás con lo que fue y el otro queda con vos en esas vivencias, el afecto no es penoso. Claro. Volvemos a lo mismo, o sea, sí. El duelo tiene que ver con dejar de estar todo el tiempo pensando en ese otro, porque ese otro ya forma parte de tu propia historia. Total. Entonces, incorporarlo a ese otro que puede no ser un otro, digo, una relación, es una casa, un gato, no sé. Lo que podemos ir perdiendo y que de alguna manera nos va nutriendo en lo que vamos siendo. Nosotros tuvimos una fiesta de felicitaciones por la despedida, o sea, despedida de un trabajo. O sea, un amigo lo habían despedido de un trabajo el cual padecía muchísimo y él estaba muy triste por no tener trabajo, porque en esta economía es un bajón, pero igual le hicimos una fiestita porque realmente la pasaba mal. Claro. Entonces nos juntamos a festejar que lo habían despedido. Y la posibilidad de que a lo mejor de ahora en adelante el próximo trabajo que venga no lo padezca tanto. Exactamente. ¿Quién te dice? Sí, sí. El duelo en el que menos se me ocurre como la posibilidad de una ceremonia o de un ritual es una ruptura amorosa. O sea, no un fallecimiento de alguien amado, sino un corte de una relación. Ahí sí que no me lo imagino como colectivo. Lo pongo acá en la cabeza y digo... Yo te cuento que una de mis amigas que se separó hizo una hermosa ceremonia por haberse separado de su marido. A ver. Hizo una especie de ceremonia a contramatrimonio.
¿Se separaron? Muñeco vudú, no me no, un muñeco vudú con el ex marido. No, tampoco, Tampoco, no era del orden de ojalá te vaya mal, sino que bueno, lo que pasó, ya está, hasta acá. Hicimos una ceremonia donde ella ahora tenía un estatuto diferente. O sea, ella ya no era más la esposa de... Y bueno, nada, hicimos una ceremonia. O sea que la ceremonia como concepto me parece que es muy interesante para tomar registro de lo que pasa en el día a día con las pérdidas y con las ganancias también, porque así es como que alguien encuentra un buen trabajo y se puede celebrar en una ceremonia hermosa. Alguien que deja un trabajo que no le gusta también, ¿por qué no? Tampoco es banalizar, nacer por toda una ceremonia. Pero yo le doy una vuelta al tema de celebrar algunas cuestiones. Me parece que está bueno pensar la ceremonia así. Y porque sí o sí, la ceremonia es en grupo. Total, no hay una ceremonia solitaria. No existe el ritual en términos individuales. El ritual siempre es social, siempre. Bien. Entonces, si el ritual es social y la ceremonia la estamos proponiendo a modo de flexibilizar algunos rituales, también tiene que ser con otros. Claro. No puede ser a modo me emborracho sola. Tiene que ser algo que podamos celebrar con la gente que queremos. Claro. Yo pensaba en esto que decía Pablo en relación al duelo amoroso, que tema largamente trabajado en terapia, pero pensaba esto el paralelismo con el duelo con la muerte, o sea, la desaparición del ser querido, no en términos, yo siempre lo charlaba en cuanto a esto de es una persona que desaparece pero que sigue existiendo, o sea, sigue existiendo en el mundo, en la vida, es como la pérdida de una amistad muy fuerte. Sí. Esto no desaparece, me parece, se retira. Se retira. Claro, porque la persona que no está más en la relación y toma otro rumbo y vos otro rumbo, sigue generando afectos y cuestiones que no te involucran. Claro. Y por ahí eso es lo doloroso. Sí, la no elección sobre todo. Claro, no el otro está eligiendo otra cosa y vos estás quedando por fuera de esa elección y a su vez vos si quisieras elegirlo no hay manera porque porque no está. Ya eso no está. Pero pensarlo como un ser con sus propias elecciones y su propio camino y su propio seguir la vida, me parece que es diferente. Bueno, por lo menos vos tocás un tema muy sensible que es desaparece. O sea, para nosotros que hemos tenido la desaparición como un eje de vida en el sentido de la búsqueda de esos desaparecidos. Sí. Desaparecido no es cualquier palabra en Argentina. Claro. Sí. Entonces, por eso es que en el trabajo yo también lo traigo. Hay una autora que ha trabajado mucho el tema de las víctimas, de los familiares víctimas de la desaparición. O sea que hay en su familia un desaparecido y tienen que dar testimonio sobre alguna cosa. Fabiana Rousseau se llama, es una psicoanalista que ella propone que desaparecidos en la terminología en Argentina tiene un peso propio. Claro. Es un neologismo, es algo que si bien en cualquier lado del mundo vos decís desaparecido y te dicen, sí, porque no está más, en Argentina no tiene el mismo peso, tiene otra impronta. Entonces cuando vos decís que en una relación alguien que ya no está desaparece, claro. A mí me hace un poco de ruido pensar que no desaparece, está pero está en otro lado. Y lo que duele es que esté haciendo la suya y que no te incluya, ¿no? Sí. No, tal cual. Hay algo como del duelo amoroso en esos términos, de que quizás a veces lo pienso como se establecen ciertos términos, al menos en nuestra generación, de hasta cuándo está bien doler. Primero que tiene que ser una pareja, siempre tiene que ser una pareja, no puede ser algo que no existió en esos términos, o no puede ser algo más ambiguo, sino que también es esto de, se establecen ciertos, al igual que con la muerte, se establece como, bueno, ¿cuánto más tiempo vas a estar mal por este chabón, esta chabona? ¿O cuánto más tiempo vas a estar llorando, o no superando, o no pudiendo, o lo que fuera?
que a mí me parece muy loco porque es de nuevo lo mismo de una subjetividad muy grande, Totalmente. porque es como el dolor de uno, es como no me podés signar y decirme a mí Sí. Cuánto tiempo puedo llorar a esta persona. Sí, porque aparte o- viene de afuera la imposición. Tal cual, sí. Entonces sí, tal cual. Y es Tal como cual. la importancia y hasta dónde llega el dolor de uno, Pero la también sabe tiene uno que ver solo. con qué tan valiosa ha sido esa relación. Tal Y cual. eso solamente lo sabe la gente que estuvo en la relación. Sí, sí, Bueno, sí. a mí en ese sentido me parece como muy complejo también el círculo de uno, digo, hablamos como de los rituales y que siempre es comunidad, pero el círculo cuando, sobre todo en pérdidas, bueno, amorosas, pero digamos también por fallecimiento de, bueno, no, salí, no mires ahora fotos, digo, como eso que yo entiendo que el de al lado te lo está diciendo con la mejor Del intención. amor, sí. Pero capaz que la hunde vas a una todavía Sí. o te replanteas si está bien lo que estás sintiendo. Digo, como qué complejo también Sí. entender, o sea, entendernos a veces entre eso que también es muy complicado de nombrar, me Claro, parece. por supuesto. Es complicado de nombrar y porque aparte, como decíamos antes, no tiene una normalidad anormalidad. Claro. ¿no? Y bueno, me parece que está bueno el poder acompañar los procesos dolorosos de separaciones, de pérdidas, sin esta imposición de lo que hay que hacer para. Acompañar es un poco eso, es ver qué le pasa al otro a medida que va transitando con esta situación. Yo quería nombrar un duelo que, además nombramos hasta el de los gatos, de las mascotas, pero no quería que se me pase, incluso con el tiempo, no quiero que lleguemos justo con el tiempo, pero pensar en esto también del duelo de las amistades, que lo nombramos un poquito para arriba. Es tremendo. Yo discuto muchísimo con la gente que, o no sé si no viven las amistades como las vivo yo, que puede ser. Puede ser. Pero yo he tenido pérdidas amistosas que han dolido como un desamor, o sea, han dolido como un Coincido. abandono, como esto que decíamos, el otro no me está eligiendo. Para ser amigos, digamos, no tiene que ver con, o sea, o para tener esta relación de hermandad que siente uno con los amigos con los que está muy conectado, que de repente es un duelo también. O sea, es un duelo y una sensación de, bueno, Sí, me tengo que de pérdida. recuperar de esto. Sí. Yo creo que es tan doloroso que ni siquiera tiene nombre. ¿Viste? Sí. Para mí, esa pérdida, bueno, será como vos decís, a lo mejor cuando uno le pone a la amistad un valor afectivo muy alto, no está nombrada y es muy dura, muy difícil. Muy difícil. Llorar bajo la ducha, digo yo. Te toca llorar bajo la ducha, claro, porque es pensar justamente el afecto que genera, lo que hubiera podido pasar si hubiésemos seguido siendo amigas, siendo amigos, ¿no? Si se muere un amigo, el dolor inconmensurable tiene que ver con lo que compartiste con esa persona. Pero bueno, ya sabes, murió. Pobrecito, estaba enfermo, no sé, tuvo un accidente, no sé, le pasó tal cosa. Igual, qué bueno hubiera estado si hubiésemos podido compartir. No pasó. Ahora, cuando es porque la relación se corta, se termina, nos peleamos, nos alejamos, no importa Uf. lo que fuera. Sí. Y yo coincido, a mí me ha pasado de estar meses, ¿eh? Sí, mucho tiempo. Pero además es esta sensación de que yo siempre lo siento como socialmente, de que está todo muy centrado o en la muerte o en el duelo amoroso de pareja. Entonces está como muy, o sea, el duelo siempre está como circundando esas partes, entonces es como... Sí, por eso me parecía a mí interesante traer esto de que estamos siempre en pérdidas, ¿no? Que no todas las pérdidas tienen la misma magnitud, pero que sí. Vernos como que no solo se pierde cuando alguien muere o cuando te deja la pareja. Claro, sí. Todo lo demás. Ahora yo estoy particularmente sensible con el tema de las mudanzas y los cambios de casa y eso, ¿no? Acompañando también, bueno, he venido a La Plata a ver la casa nueva de Felipe y lo que significa toda la cuestión de reubicarte. Por más que el otro lugar donde vivías tenía un montón de cosas para corregir, ¿no? Qué fea, la casa. Pero el nuevo lugar implica tener espacio afectivo también para empezar a habitar
¿no? Otros. Bueno, yo ahí hice un ritual sola, ahí se me ocurrió. Yo cuando me mudé de mi primera casa, o sea, Sí. este es mi segundo departamento, en mi primer departamento me senté sola, sin los muebles, sin nada, me pedí una pizza y me senté y vi el espacio vacío con todo lo que había significado durante todos esos años y hice como una especie, no es una ceremonia exactamente, pero es un momento, un ratito. De despedida de la casa despedida de la vieja. casa anterior, claro. Bueno, me parece que ahí está como la invitación a tomarnos los tiempos Claro. para esas cosas. Porque lo decían al principio en la vorágine, ¿no? Bueno, vamos, que hay que hacer otra cosa, qué sé yo. A veces lo que no dedicamos es ese pequeño tiempo para hacer, nada, sentarme en el piso con una pizza, decir, Un ratito. cuántas cosas lindas pasé acá, estuvo bueno, ya está. No va a volver, también eso. Eso es una locura. O sea, yo pensé que con lo que vos decías de las casas, nunca pensé que irme de... Yo soy bastante desapegada en general, de casi todo. Y Yo soy una llorona total. cuando me mudé de la casa anterior en la que estuve más años viviendo, pensaba, no puedo creer que yo mañana ya no voy a caminar estos pasillos. Como no me podía figurar la idea de... Y repito lo de soy desapegada porque digo, para mí siempre fue un trámite mudarme, Claro. digamos, ¿no? Pero digo, no puedo creer que esta no va a ser mi casa. Esta es mi casa, es mi identidad de este lugar. ¿Cómo que no voy a estar más? Claro. O sea, no es mi casa porque todos los meses le pagaba a alguien, pero justamente por eso me fui. Pero me parecía una locura decir, yo no voy a llegar mañana a este lugar, tirarme acá, mirar por esta ventana. No me lo podía figurar. Y ahí digo esto como lo innombrable de los duelos, de decir, no hay imagen posible en mi cabeza donde eso suceda. Después me pasó que a los 15 días ya me desentendí. Claro, que también tiene que ver con eso, con que lo que viene a lo mejor te invita Total. a celebrar que lo que viene está bueno Sí, también. por ahí la casa es más linda. Por ahí, como, ¿Qué sé ¿qué? yo? Bueno, pero pasa mucho, pasa no sé, en los espacios de la facultad. Vas Ay, rindiendo sí. materia, Bueno, no te claro. vas Sí, dando la cuenta facu que vas también. rindiendo materia cuando querés acordar, terminaste. Total. Si yo no vuelvo más a este lugar que me alojó tantos años y donde aprendí tantas cosas. Vivi, te quería preguntar, porque creo que igual en breve tenemos que cerrar. Tenemos que cortar, sí. Pero algo que pensé recién, que creo que la respuesta es no por lo que estamos diciendo, pero igual te lo quiero preguntar. Si para vos siempre el duelo implica trauma. ¿Por qué? Hago esta salvedad. ¿Por qué pregunto esto? Porque estaba viendo un video, no me acuerdo qué psicoanalista estaba hablando, que la palabra duelo en español es muy parecido a dolor, y en alemán, cuando hablaba Freud, era, no me acuerdo cómo se dice, pero muy parecido a trauma. Digo, capaz es casual, pero... Yo creo que son conceptos diferentes. Bien. No me quiero poner a marcar mucho entre trauma y duelo, pero creo que se pueden ver paralelamente, pero no necesariamente van juntos. O sea, trauma habla de un exceso de algo que cuesta mucho procesar, simbolizar, y que tiene que ver con un impacto, ¿no? Que puede ser, bueno, Lacan dice que lo real impacta. Y en cambio el duelo tiene que ver con algo más psíquico del proceso de tramitación, justamente de eso que se nos impone, ¿no? Creo que el duelo es algo del orden de lo psíquico. Bien. Es algo que uno va transitando al fin de poder hacer algo con eso real que se impuso. Que generalmente puede ser una pérdida, pero puede no ser una pérdida. O sea, un abuso es un trauma. Total. ¿Tá? Es algo que se impone desde afuera y que no hay capacidad para responder. Por eso es tan peligroso el exceso de información real en un niño que no tiene todavía elementos para responder. Y cómo a medida que el aparato psíquico empieza a fortalecerse, vamos a decir así, a tomar algunos recursos, a transitar algunas cuestiones, los traumas empiezan a poder ser procesados de otra manera. Lo digo, vuelvo al festilorio, que digo, Laura cuando desapareció su mamá, ella tenía 3 años. Entonces es una niña para lo cual lo real se impone, que es la ausencia de su madre, y con lo que ella no puede hacer nada en ese momento. Tienen que pasar muchos años para que pueda ir tramitando esas pérdidas y tomando recursos que le permitan hacer con eso traumático
algo doloroso y duelarlo, ¿sí? Bien, Me parece que de todas maneras lo traumático no es el hecho en sí, sino como para cada quien. Claro, cómo afecta eso que pasó a cada uno. Exacto, el trauma es lo que impacta en cada uno. Hay personas que determinadas situaciones les resultan traumáticas y otras no. Sí, de hecho, ahí podemos ver también como en hechos colectivos, bueno, esto igual que vaya para otro programa, pero digo, en sucesos colectivos, a cada uno, digamos, Totalmente. lo tomás de alguna manera. Ahí tenés un registro que es totalmente subjetivo, cómo impacta para cada quien. De todas maneras, a la hora de tramitar los traumas, hay una psicoanalista muy interesante, una psicoanalista francesa, Françoise Dabuan. Ella trabaja con los niños de la guerra, o sea, los niños huérfanos en la guerra. Y estudia el mecanismo que tienen los niños de agruparse, y ella le llama para formar un cuerpo de avarios. Es decir, eso tan imposible de tramitar se vuelve algo un poco más tramitable cuando es de avarios. Entonces, ese concepto de un cuerpo de avarios, yo lo tomo también en el Festilorio. Digo, la forma que tuvo Laura de poder hacer el trabajo que hizo de despedida de su madre a 44 años de su desaparición tuvo que ver con que había varios que aportaban, y 17 personas sosteniendo ahí, que no son cualquiera, son sus afectos más profundos, pero digo, me parece que es válido tomar eso. Y que también me parece que es como, vulgarmente, bajar a tierra eso que se nos hace como tan innombrable o tan complejo, o que por ahí traiciona la propia cabeza, y compartirlo con el resto hace que sea más tangible de alguna manera, como ese temor o ese... Sí. Poder ponerle nombre a lo que no se nombra tiene que ver con que haya otras personas que aporten alguna palabra. Total. Entonces de a poco se va armando. Es un tiempo de mucha individualidad, vos lo traías al principio. Y me parece que el desafío es poder darle valor a lo que aporta el cuerpo de avarios. Me encanta ese concepto. ¿Cierto? Sí, precioso, a mí también. Precioso. A mí también, yo lo tomo como eje para el trabajo, porque bueno, lo que esta psicoanalista trae son traumas de una índole de mucha crueldad, porque son los niños que quedan huérfanos en la guerra. Claro, y que se enfrentan, me parece que además a dos cuestiones, digamos, a la pérdida ya en sí, por quedar huérfano, y además en un hecho traumático, digamos. Pero además a que no hay otros en lo social, que no sean los propios niños. Porque ante una guerra son los adultos los que mueren, y los niños quedan sin la protección de cualquier adulto, ya no hablemos de sus padres, ¿no? De los adultos. Entonces, ¿qué hacen? Se agrupan entre ellos. Me parece tiernísimo. Ay, ¿qué pasó? Bueno, creo que así, ahora sí tenemos me parece que tenemos que cerrar. No, y me gusta que cerremos también con el concepto del cuerpo de avarios. Me gusta. Vamos. Cuerpo de avarios era, ¿no? Un cuerpo de avarios. Es muy lindo, me parece, como para pensarlo. Bueno, Vivi, gracias por venir. Estoy chocha, estoy muy contenta. Pará, nuestra invitada más federal hasta el momento, creo. Es verdad. Ay, bueno, creo que la qué primera. honor, qué honor. Sí, la Y primera no por me fuera de quería provincia de Buenos arriesgar, Aires. no me quería arriesgar así porque capaz que había alguno que no le preguntábamos y era de algún otro lugar. Sí, al Bueno, menos yo soy cordobesa y vengo desde Paraná, o sea que tengo dos focos Todas ahí todas para juntas. nutrir el federalismo. Perfecto. Listo, bueno, te vamos El Día de la Soberanía Nacional, además. Claro, por eso, el Territorio. Día de la Soberanía. Bueno, muchas Sí, gracias. gracias. No, a vos por haber por venido. participar. A ustedes por estar del otro lado, hablando como de cuestiones de comunidad y de ceremonia. Les recordamos que Monoambiente es una cooperativa audiovisual que se sostiene en gran medida gracias a sus garantes, o sea, a las personas que aportan un poquito económicamente para que este proyecto en momentos tan complejos pueda mantenerse en pie y crecer. ¿De qué se ríen ustedes? Y si ustedes son garantes de este canal tan espectacular, que no es solo un canal, es una cooperativa entera, tienen un montón de beneficios. Diga. Que voy a pasar a leer. Roots Cooperativa, ubicado en Diagonal 73 y esquina 10. Roma, estudio de tatuajes y piercings.
Piercing, es singular. Bueno, Roma.estudio LP en 47, 11 y 12. Si quieren ir físicamente. Vikinga Bebidas en 7 y 73. Delirio Velas. Y como siempre, la sala 420, que tienen que ingresar a sus redes para fijarse también cuál es la grilla, digamos, de esta semana. Y también nos auspician como siempre. Las amigas de Tatana Café y Vermú, ubicado en 6, 60 y 61. Que me olvidé qué horario hacen. ¿Domingos? Hacen de miércoles a domingos, me parece... De miércoles a domingo, 5:30. a partir de las 5 de la tarde, que también síganlas porque hay un montón de propuestas, más allá de lo gastronómico, que está buenísima, para estar allá. Y les recordamos que hoy, jueves soberanía, mañana van a estar al aire, creo que sí, nuestros amigos de Supersónico a las 7:30 viernes, que no me quería olvidar de nombrarlos, porque como estamos volviendo ahora a la programación habitual, nos está costando. Hay que avisar, claro. Sí, por supuesto, hay que recordarles. Exacto. Y vamos cerrando, entonces oficialmente, y a todos ustedes, gracias por sintonizarnos de nuevo. Nos encontramos para un próximo capítulo de La Sobremesa.